La Unión General de Trabajadores, UGT, fue fundada en 1888 en Barcelona, España, durante un periodo de intensificación de las luchas laborales y la emergencia de movimientos sindicales en Europa. La creación de la UGT se consolidó como parte de un esfuerzo para mejorar las condiciones laborales y promover los derechos de los trabajadores. El contexto socioeconómico que rodeó la creación de la Unión General de Trabajadores, UGT, en 1888 en España estuvo marcado por una serie de factores que influyeron en la formación y desarrollo del movimiento obrero. A pesar del crecimiento industrial, las condiciones laborales eran precarias. Los trabajadores enfrentaban largas jornadas laborales, salarios bajos y carecían de derechos laborales básicos. La falta de regulaciones y protecciones laborales contribuyó al malestar entre la clase trabajadora. La industrialización no se tradujo de manera equitativa en mejoras para todos los sectores de la sociedad. La desigualdad social aumentó, con una brecha significativa entre los dueños de las fábricas y los trabajadores. Esta desigualdad alimentó el descontento y la demanda de mejores condiciones de vida y trabajo. Las ideas socialistas y anarquistas ganaron fuerza en este contexto. Los movimientos obreros europeos, como la Primera Internacional, influyeron en la percepción de la importancia de la organización y la solidaridad entre los trabajadores. Surgieron corrientes sindicales con objetivos de cambio social y político. La creación de la UGT estuvo influenciada por los movimientos obreros internacionales que buscaban mejorar las condiciones de los trabajadores. La Primera Internacional, fundada en 1864, y otras corrientes socialistas y sindicalistas europeas contribuyeron a la formación de una conciencia de clase entre los trabajadores españoles. España experimentó crisis económicas a fines del siglo XIX, lo que exacerbó las tensiones sociales. La inestabilidad económica contribuyó a la conflictividad social, aumentando la disposición de los trabajadores a organizarse y protestar por sus derechos. Los trabajadores sintieron la necesidad de organizarse para hacer frente a las condiciones laborales injustas y la falta de representación política. La creación de la UGT respondió a la demanda de una voz colectiva que abogara por los derechos de los trabajadores y luchara contra la explotación laboral. Durante ese periodo, movimientos y corrientes internacionales, especialmente en el ámbito sindical y socialista, influyeron en la forma en que los trabajadores españoles se organizaban y luchaban por sus derechos. Aquí se exploran algunas de las influencias internacionales clave. La Primera Internacional, fundada en 1864, fue una organización que buscaba unir a los trabajadores de todo el mundo en la lucha por mejores condiciones laborales y derechos. Aunque la Primera Internacional se disolvió en la década de 1870, su influencia perduró, y sus ideas y principios continuaron inspirando a movimientos obreros en diferentes países. La Internacional Socialista, también conocida como la Segunda Internacional, fue fundada en 1889 y reunió a partidos socialistas y movimientos obreros de diversos países. Esta organización promovía la cooperación internacional entre los trabajadores y abogaba por la mejora de las condiciones laborales y la justicia social. La UGT se alineó con la Internacional Socialista, adoptando sus principios y colaborando en la lucha común por los derechos de los trabajadores. Las ideas socialistas y anarquistas que surgieron en Europa durante el siglo XIX ejercieron una influencia directa en la creación de la UGT. Figuras prominentes como Karl Marx y Friedrich Engels, cuyas ideas fueron fundamentales para la formación de la Primera Internacional, inspiraron a los activistas y líderes obreros en España. La noción de solidaridad internacional entre los trabajadores fue una influencia clave. La idea de que los problemas y las luchas de los trabajadores eran similares en todo el mundo impulsó a los sindicatos y movimientos obreros a buscar la colaboración y el apoyo mutuo a nivel internacional. La observación de modelos sindicales y laborales exitosos en otros países también influyó en la formación de la UGT. El estudio de las experiencias de sindicatos y movimientos obreros en naciones industrializadas ayudó a los líderes de la UGT a adaptar estrategias y tácticas para la realidad española. La creación de la UGT reflejó la interconexión de los movimientos obreros a nivel internacional y la aspiración de los trabajadores españoles a seguir el ejemplo de otras organizaciones exitosas en la defensa de sus derechos. Esta conexión internacional contribuyó a la formación de una conciencia de clase más amplia y fortaleció la determinación de los trabajadores españoles en su lucha por condiciones laborales justas y una representación efectiva. La UGT fue fundada en 1888 en Barcelona, España, por un grupo diverso de líderes sindicales, socialistas y obreros comprometidos con la mejora de las condiciones laborales y la defensa de los derechos de los trabajadores. Algunos de los fundadores y líderes iniciales de la UGT incluyeron a figuras destacadas en el movimiento obrero español.
A continuación, se presentan algunos de los fundadores y líderes clave. Francisco Largo Caballero fue uno de los fundadores más prominentes de la UGT. También conocido como el Lenin español, desempeñó un papel crucial en la organización y consolidación del movimiento sindical y socialista en España. Largo Caballero posteriormente se convirtió en una figura destacada en la política española y fue secretario general de la UGT y del Partido Socialista Obrero Español. Pablo Iglesias fue otro fundador influyente de la UGT y del PSOE. Fue un líder carismático y un defensor apasionado de los derechos de los trabajadores. Iglesias desempeñó un papel clave en la articulación de las demandas del movimiento obrero y en la creación de una plataforma política que representara los intereses de la clase trabajadora. Ángel Pestaña fue un sindicalista y anarquista que participó activamente en la creación de la UGT. Aunque más tarde se distanció del socialismo y adoptó posturas anarquistas más radicales, su participación inicial contribuyó a la diversidad de ideas y enfoques dentro del movimiento obrero. Simón González fue un destacado sindicalista y socialista que desempeñó un papel significativo en la formación de la UGT. Contribuyó a la articulación de los objetivos del sindicato y a la movilización de los trabajadores en la lucha por sus derechos. Fernando Garrido Falla fue un destacado abogado y sindicalista que participó en la fundación de la UGT. Su experiencia legal fue valiosa para la organización y defensa de los derechos laborales. Posteriormente, también ocupó posiciones de liderazgo en la UGT. Su visión y dedicación sentaron las bases para la defensa de los derechos de los trabajadores y la representación sindical en España. A lo largo del tiempo, la UGT se convirtió en una de las principales fuerzas sindicales y políticas en el país, influyendo en la evolución de la sociedad y la política españolas. A continuación, se presentan algunos de los objetivos y principios fundamentales de la UGT. Uno de los objetivos primordiales de la UGT fue trabajar hacia la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Esto incluía la reducción de las jornadas laborales, la lucha por salarios justos y la promoción de un entorno de trabajo seguro y saludable. La UGT se propuso ser una voz fuerte y efectiva en la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores. Esto abarcaba desde el derecho a la negociación colectiva hasta la protección contra la explotación y la garantía de condiciones dignas de empleo. La UGT abogaba por la participación activa de los trabajadores en la vida política. Buscaba representación y derechos políticos que reflejaran los intereses de la clase trabajadora, trabajando en colaboración con partidos políticos afines, como el Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Inspirada en corrientes internacionales, la UGT promovía la solidaridad entre los trabajadores a nivel global. Buscaba establecer vínculos con movimientos sindicales y obreros de otros países, reconociendo que las luchas de los trabajadores eran similares en todo el mundo. La UGT se esforzaba por fomentar la conciencia de clase entre los trabajadores. Buscaba que los trabajadores reconocieran sus intereses comunes y se unieran para luchar contra la explotación capitalista y la desigualdad social. La UGT adoptó un enfoque sindicalista socialista, vinculando la lucha sindical con la promoción de principios socialistas. Buscaba la transformación social y económica en línea con los valores socialistas, que incluían la equidad, la justicia social y la igualdad. La UGT abogaba por la autonomía sindical, defendiendo la capacidad de los sindicatos para representar y luchar por los intereses de los trabajadores de manera independiente. Esta autonomía era fundamental para la toma de decisiones y la acción sindical efectiva. Aunque la UGT reconocía la importancia de la lucha directa y la movilización, también abogaba por la negociación y el diálogo social como herramientas para lograr avances en las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores. La UGT fomentaba la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones y en la vida sindical. Buscaba empoderar a los trabajadores para que fueran agentes de cambio en sus propias condiciones de trabajo y en la sociedad en general. Estos objetivos y principios reflejaban la visión integral de la UGT como un sindicato comprometido con la transformación social y la defensa de los derechos de los trabajadores, fusionando los principios socialistas con la acción sindical concreta. A lo largo de su historia, la UGT ha continuado evolucionando para adaptarse a los desafíos cambiantes y seguir siendo una fuerza relevante en la representación de los trabajadores en España. El desarrollo y la expansión de la UGT en España fueron parte de un proceso que consolidó su posición como uno de los principales sindicatos y actores en la defensa de los derechos laborales. A lo largo del tiempo, la UGT experimentó diversas etapas de crecimiento y desafíos. Tras su fundación en 1888, la se centró en consolidarse como una fuerza sindical en España. Durante las primeras décadas, se enfocó en la organización de trabajadores,
la articulación de demandas laborales y la participación en movilizaciones y huelgas para mejorar las condiciones de trabajo. Participó activamente en diversos movimientos sociales y políticos de la época. Formó parte de las luchas por los derechos civiles, la democracia y la justicia social. Su vinculación con el Partido Socialista Obrero Español fortaleció su presencia en el ámbito político. A medida que avanzaba el siglo XX, se expandió geográficamente por toda España. Estableció delegaciones y sindicatos regionales, adaptándose a las características y desafíos laborales específicos de cada área. Durante la Segunda República Española, vivió un periodo de gran actividad y crecimiento. La legalización de los sindicatos permitió una mayor participación en la vida política y social. La Guerra Civil Española y la posterior dictadura de Francisco Franco supusieron un periodo difícil para la UGT. Muchos de sus líderes fueron perseguidos y reprimidos, y la actividad sindical fue prácticamente anulada durante la dictadura. Después de la Segunda Guerra Mundial, las embarcó en un proceso de reconstrucción y resistencia en un contexto político adverso. A pesar de la represión, mantuvo viva la llama del sindicalismo y contribuyó a la oposición al régimen franquista. Con la muerte de Franco en 1975 y la transición a la democracia, la emergió como una fuerza sindical renovada. Participó activamente en las negociaciones laborales y sociales, contribuyendo a la configuración de un nuevo marco sindical y político en España. En la etapa democrática, la UGT ha continuado consolidándose como una de las principales fuerzas sindicales de España. Ha participado en la negociación colectiva, la defensa de los derechos laborales y en diversas movilizaciones en respuesta a los desafíos económicos y sociales. La UGT ha mantenido una presencia activa en el ámbito internacional, colaborando con sindicatos y organizaciones laborales de otros países. Ha participado en iniciativas globales en defensa de los derechos de los trabajadores y en la promoción de condiciones laborales justas a nivel internacional. En resumen, su desarrollo y su expansión han sido un proceso dinámico, marcado por momentos de crecimiento, resistencia y adaptación a las circunstancias cambiantes. A lo largo de su historia, la UGT ha desempeñado un papel importante en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la configuración del panorama sindical y político en España.